Y me interesa que revisemos el quiz. Era relativamente simple. A ver, creo que voy a darle aquí. Bueno, entonces la primera pregunta era calcular la normalidad de una solución preparada y estaban pues varios datos. Hay varias cosas que hay que considerar en cuanto a esa parte. Primero voy a mostrarles pues la forma de calcular la normalidad de la solución. Bueno, recuerden que el dicromato, y eso ya lo habíamos analizado la clase anterior, cuando se reduce lo hace a cromo más 3. ¿Ok? Y pues si asignamos los números de oxidación, aquí está como más 6. Bueno, este cromo es menos 2 acá, y un dicromato completo. Entonces, cada uno de los cromos está pasando de más 3 a más 6, pero son 2 átomos de cromo. Entonces, esto hace que sea 6 equivalentes por cada mol. ¿Sí? Entonces, esto es lo principal que hay que tener en cuenta al responder esa pregunta. A ver, aquí tenemos que la masa de dicromato que se pesó es de 0,2897 gramos y que es del 99,5% y nos da la masa molar que es de 294,2 gramos por mol y esa masa se disuelve hasta 50 mililitros. Entonces debemos calcular la normalidad de la solución con estos datos. Entonces tenemos que la masa es de 0,2897 gramos y eso se disuelve hasta un volumen de 50 mililitros, que son 0,05 litros. Aquí lo primero que debemos hacer es usar el porcentaje o la pureza. Recuerden que esto es un producto, es lo que se pesa, ¿no? Un producto. No producto como producto de la reacción, a veces también puede ser un reactivo analítico o, bueno, una sustancia. Pero de esa sustancia, por cada 100 gramos de esa sustancia o de ese producto, únicamente 99,5 gramos son de dicromato de potasio. El 0,5% adicional será de otra cosa. Y siempre ha habido pues mucha confusión en cómo usar la pureza, si se multiplica por la pureza o se divide por la pureza. En este caso, las unidades son las que nos van a dar siempre la orientación. Estos son gramos de un reactivo, si quieren ponerlo reactivo analítico, producto comercial, que pues fue la denominación que yo usé, y el 99,5% significa eso, que únicamente 99,5 gramos por cada 100 son de dicromato, y estos 100 son del producto comercial. Entonces, ahí pues, si se guían por las unidades, no van a tener problemas con que hay que dividir por ello, ¿no? Luego, pues el peso equivalente, ¿no? El peso equivalente son 294,2 gramos, que tiene una mol, ¿no? Y en una mol hay 6 equivalentes. Y esto es todo. Eso es lo que hay que hacer para calcular esa normalidad. ¿Cuánto les da? 0,17. 0,11 algo, ¿no? ¿0,11 qué? 7. 7. 0,7, como 6, creo que puse yo como una respuesta. Pero igual, si están cercanos a ese valor, equivalentes por cada litro. Entonces, yo creo que ya identificaron las fallas, ¿no? Porque vi pues algunas de las respuestas y dentro de unas 3 o 4 que vi, ninguna estaba como ese 0,11. Entonces, Profe, sí, yo tengo una pregunta. sí, Esa pregunta estaba en todos los quizzes, sí, en todos. sí, Ay, yo no vi esa pregunta en mi quiz. sí, claro, estaba ahí. No. Todos tenían los mismos datos. Sí, esa pregunta era la misma, incluso con los mismos datos, ni siquiera les cambié los datos. O sea que aquí era 0,1146. Entonces, dificultades.
las dos principales son en usar la pureza al revés, como que dividen por la pureza, no sé, y el no haber tenido en cuenta que son 6 equivalentes, como 6, ni uno, ni dos, ni tres, 6. Y pues la razón está acá y eso les había hablado la semana anterior. El cromo pasa de +6 a +3, son, son 3 electrones, pero si se fijan, una molécula de dicromato tiene 2 átomos de cromo. Por eso son 6 equivalentes por cada módulo. Eso pues es importante. Bien, a ver, continuemos. ¿Qué ácido se usa durante las titulaciones? Recuerden que el medio en las titulaciones o en las reacciones de oxidorreducción es importante tener en cuenta el pH al cual ocurre la reacción. El pH debe ser un pH ácido y en condiciones oxidantes. El ácido clorhídrico, por ejemplo, se usa para disolver la muestra, pero no durante la titulación, porque el ácido clorhídrico, de hecho, con el ion cloruro es un agente reductor. Entonces, de los que hay aquí, el que se usa es el ácido sulfúrico. Si se dan cuenta, pues en la guía decía en alguna parte que se adiciona ácido sulfúrico para garantizar que el medio sea ácido, ¿no? Ácido sulfúrico, eso era muy sencillo. La fórmula de la especie, pues es la que les puse acá, es CR3 más o +3, cualquiera de las dos es válida. Algunos pusieron la fórmula del sulfato, pues esa seguramente aparecerá como incorrecta, pero pues yo cuando haga la revisión manual tengo que mirar que es correcta, ¿no? Porque de hecho pues en ion aparecerá como cromo 3, pero pues si hay sulfato en solución debido al ácido sulfúrico, pues podría ser que representaran eso como sulfato de cromo, ¿no? Pero pues con la fórmula bien escrita, como si fuera sulfato de cromo, a ver cómo sería. Si fuera sulfato de cromo, sería cromo, el sulfato tiene -2, o sea que sería algo como esto, ¿no? Esto también sería pues una respuesta válida en este caso. Aquí el cromo +3. La especie en la que haya escrito, pues que el cromo tenga valencia +3, también podría haber sido esta, no sé. En la solución puede dar un poco de ácido clorhídrico, pero pues no. Digamos que la más correcta era esta, ¿no? Pero pues también si ponen sulfato de cromo como equivalente. Entonces, a ver, aquí pondríamos lo que hice. Yo estaba buscando, no sé qué pasó. Bueno, me salí, no sé por qué salió. Salió, sí, no sé. Aquí, ¿qué pasó? Me salí, algo pasó. Seguramente aparecerán en orden diferente. Bueno, este era 0,1146. Bueno, el método. El dicromato es un patrón primario. Es decir, que yo con él puedo preparar directamente un patrón sin tener que estandarizarlo, o sea que es el método directo. No hay que estandarizarlo, ni hay que normalizarlo, ni es el método indirecto y no se llama método redox. Es el método de preparación de la solución. Son solamente dos métodos, o el directo o el indirecto. El directo para sustancias que sean patrones primarios y el indirecto para las que no lo sean. O sea que aquí la respuesta era el método indirecto. Bueno, este sí es algo importante, ¿no? El orden en que se deben adicionar los reactivos. El dicromato se va a utilizar para análisis de hierro. Y el análisis de hierro yo se los describí en la clase anterior. En el análisis de hierro, primero hay que disolver la muestra. ¿Con cuál de los ácidos o de los reactivos que hay aquí en la lista se disuelve el ácido, el mineral? ¿Con cuál? Con el Sí, clorhídrico o no sea es que el lo. primero era el ácido clorhídrico en este orden, ¿cierto? Después de tener ya la muestra en solución, el siguiente paso es hacer la reducción. Recuerden que el hierro puede estar como hierro +2 o como hierro +3. Entonces hay que hacer la reducción. Es decir, pasar el hierro de +3 a +2. ¿Y eso con qué se hace? Vamos a mirar la lista de reactivos. Creo que no es con el cloruro estañoso. Este cloruro estañoso. O sea que el siguiente sería el NSNCl2. Este es el reactivo. A ver, primero
la disolución, aquí, ¿no? Luego, la reducción, vamos con este, ¿no? Volvemos aquí al esquema, ¿no? La reducción. Luego, recuerden que el reductor puede reaccionar con el dicromato. Entonces, hay que eliminar el exceso de reductor. Eso también se los mostré la clase pasada, ¿no? El agente que se usa para eliminar el exceso es este cloruro de mercurio. O sea que ese sería el siguiente, ¿no? Se disuelve con ácido clorhídrico, se produce la reducción de hierro más 3 a hierro más 2 adicionando este, y luego se elimina el exceso de reductor, o sea, de este con este, ¿no? El siguiente paso, y aquí es donde son diferentes estas dos técnicas, porque recuerden que además de eliminar el exceso de reductor, hay que adicionar el reactivo de Zimmermann, pero en esta práctica, el reactivo de Zimmermann es reemplazado por una mezcla de ácidos, y eso está claro en la guía. Y la mezcla de ácidos es esta, sulfúrico y fosfórico. Entonces, digamos que el tercero sería adicionar bueno, el cuarto, una mezcla de estos ácidos en lugar del reactivo de Zimmermann. Hasta ahí, cualquiera de los dos métodos, ya sea el de permanganato o el dicromato, funciona igual. La diferencia entre el dicromato y el permanganato, además de que el dicromato es un patrón primario, es que el permanganato no necesita un indicador, pero el dicromato sí necesita un indicador. Entonces, el siguiente paso es adicionar el indicador, redox. El permanganato no necesita indicador, porque recuerden que él pinta la solución rosadita cuando ya no hay ninguna cosa para oxidar. Pero este sí necesitamos un indicador, y el indicador, pues hay una lista, hay varios, pero el único que hay indicador ahí es esta, la difenilamina. Difenamina. Ese es el indicador. Y finalmente, pues el valorante, ¿no? El valorante que es el dicromato de potasio. Ya que aquí está pues resumido el análisis. Primero se disuelve la muestra con ácido clorhídrico. Luego se hace la reducción con el cloruro estañoso. Luego se elimina el exceso de reductor con el cloruro de mercurio. Luego se adiciona la solución en lugar de la solución de Zimmermann, una mezcla de estos dos ácidos. Luego se utiliza el indicador redox, que para este caso es la difenilamina. Y luego, pues, se adiciona el valorante hasta que cambia de color. O sea que aquí tendríamos que sería el tercero para eliminar el exceso, luego la solución de Zimmermann o esta, en este caso, el indicador, y finalmente se valora. Y ese es el resumen del método. ¿Sí? Ya habíamos dicho que el ácido que se usa es el ácido sulfúrico, y pues esto también, que era el CR más 3. Y ya, eso era, terminar el intento. Y ahí están, pues, había que darle enviar a terminar. A mí no me va a mostrar calificación, creo que no. Sí, bueno, aquí están las respuestas. Estas son las respuestas correctas. Habría que revisar. A ver, no, sí está acá. Puntúa como uno, cada una valía un punto. Y esas son las respuestas. No sé qué preguntas tengan sobre lo del quiz, o lo de la práctica que se haría esta tarde. Bien, bueno, finaliza revisión, ya estarán las notas de cada uno. Quiero hacer énfasis en algo que se hace diferente en la práctica 10 con respecto a lo que se hace en la práctica de dicromato. Y esto es algo que en química analítica se conoce como la especiación. Y es algo que se puede hacer precisamente con esta técnica. Entonces, especiación es especificar o determinar, pongamos que es determinar, las diferentes formas de un analito en la muestra.
Por ejemplo, para el caso del cromo, el cromo puede estar presente en la muestra como cromo más 3 o como cromo más 6. La suma de los dos será el cromo total. Entonces, especiar, es decir, o establecer cuánto cromo más 3 hay y cuánto cromo más 6 hay. Por ejemplo, en el caso particular del cromo, el cromo total será igual a la suma de los dos, ¿no? Entonces, con determinar dos de esos tres, yo puedo calcular el tercero. Por ejemplo, yo podría, mediante una técnica analítica, determinar el cromo total. Y mediante otra, podría ser, o una alteración en el procedimiento, determinar el cromo más 6. Entonces, si yo calculo el cromo total y de alguna forma determino el cromo más 6, pues por diferencia puedo calcular el cromo más 3. Eso es especial, es decir, cuánto de cromo más 3 y cuánto de cromo más 6 hay. Para el caso particular del el analito de la práctica, es decir, el hierro podría estar presente básicamente de dos formas, como hierro más 2 o como hierro más 3. Entonces, si yo voy a especiar la muestra y hay alguna forma de hacerlo, yo puedo determinar el contenido de hierro más 2 y de hierro más 3 en la misma muestra. Básicamente, para el caso del análisis con dicromato, o también se puede hacer con permanganato, yo lo que determino primero es el hierro total. Es decir, el procedimiento para determinar el hierro total, pues yo lo acabo de escribir acá en el quiz. Esto es para determinar el hierro total. Y la parte donde específicamente se aplica el hierro total es esta. Cuando yo tomo el hierro más 3 y lo reduzco a hierro más 2, estoy convirtiendo todo el hierro que hay en mi muestra a hierro más 2. Porque si ya había hierro más 2, pues este reductor no le va a hacer nada, no lo va a reducir más, porque ese es el estado más bajo de oxidación para el hierro. Pero el hierro más 3 todo va a ser oxidado a hierro más 2. O sea que para determinar el hierro total, ¿qué hago yo? Hago una reducción, que implica convertir todo el hierro que esté como más 3 a hierro más 2. Por lo tanto, el siguiente paso es en la valoración. Bueno, aquí me salté pues varios pasos intermedios, ¿no? La eliminación del exceso de reductor, etcétera, ¿no? En la valoración, yo estoy valorando el hierro más 2 más el hierro más 2. ¿Por qué estoy escribiendo 2 hierro más 2? Porque uno es el que se produjo a partir de esto y este es el original. O sea, el que ya estaba como hierro más 2 en la muestra. Entonces, los equivalentes del valorante, ya sea permanganato o ya sea dicromato, serán iguales a los equivalentes de hierro más 2 más los equivalentes de hierro más 3. Entonces yo puedo simplemente expresar el resultado como en hierro, en general. Y recuerden que para el hierro el número de equivalentes por mol es 1, porque pues no hay un cambio de oxidación más que de 2 a 3 o de 3 a 2. 1, un equivalente por mol. Entonces, ya sea la normalidad del dicromato de potasio, por el volumen gastado de dicromato de potasio, esto es igual a los equivalentes de hierro más 2 más los equivalentes de hierro más 3. Entonces, si yo solamente necesito el hierro total, pues simplemente convierto esto, normalidad por volumen, en hierro y lo expreso como hierro total. Es decir, el porcentaje de hierro total en la muestra será simplemente la normalidad por el volumen, por el peso equivalente del hierro, ¿no? Si lo expreso como hierro metálico o como un óxido, pues no importa, ¿no? Entonces sería, a ver, 55,847 gramos de hierro, ya es hierro elemental por un equivalente. Y lo divido por la masa de muestra y por 100. O el volumen, ¿no? El volumen de muestra. Ya sea porcentaje de masa-masa con la masa, o si el volumen de muestra es el que necesito o que tengo en el denominador, pues será el porcentaje de masa a volumen. Ahora,
Si yo necesito especiar la muestra, es decir, yo necesito establecer cuánto del total de hierro es hierro más 2 y cuánto es hierro más 3, pues en un procedimiento aparte necesito determinar alguno de los dos. ¿Cuál creen ustedes que sea más fácil determinar por el método del dicromato? ¿El hierro más 2 o el hierro más 3? Ya sé cuánto suman, pero necesito uno de los dos. ¿El dicromato con quién reacciona? ¿Con el más 3 o con el más 2? ¿Con quién? Profe, no es con el ferroso. Sí, o sea, con el más 2. O sea que yo puedo determinar el hierro ferroso o el hierro más 2, ¿cierto? Es que es lo mismo. Entonces, es hacer el análisis, pero sin hacer la reducción. Es decir, que en lugar de adicionar el agente reductor, cual sea el que use, yo simplemente hago una valoración directa en medio ácido. Entonces, volviendo a lo que había aquí atrás, el procedimiento sería el mismo, pero sin estos tres pasos. Es decir, no tengo que hacer la reducción, no se adiciona este. No hay exceso porque no se adicionó esto, o sea que tampoco hay que agregar cloro de mercurio. Y pues como el reactivo de Zimmermann es para el proceso de reducción por el método de Zimmermann, entonces yo simplemente ¿qué hago? Disuelvo la muestra, ácido clorhídrico. Agrego ácido sulfúrico para que el medio sea fuertemente ácido, agrego el indicador y valoro con dicromato. Es decir, todos estos pasos que están relacionados con la reducción no se hacen. Entonces, en esencia, lo que yo necesito es tomar una porción de muestra, ¿sí? O sea que esto se hace en una porción. Y esto se hace en otra porción de muestra, ¿sí? Bueno, si supongamos que las dos porciones son iguales, ya sean en volumen o en masa, ¿cuál de las dos, la primera o la segunda, gasta más dicromato? ¿La primera o la segunda? Si fueran iguales las porciones, en volumen, por ejemplo. ¿Cuál gastaría más dicromato en la titulación? Solo piensen en lo siguiente. En el primero se estaba hablando todo el hierro y en el segundo solo una porción del total. Entonces les pregunto nuevamente, ¿en cuál se gasta más? En la primera. En la primera el volumen debe ser mayor. En la segunda el volumen es menor porque solamente reaccionará con el hierro ferroso. O sea, si en la solución hay hierro más 3 y hierro más 2, recuerden, el dicromato solo oxida y el hierro más 3 no se puede oxidar más. Por eso ocurriría algo como esto, ¿no? A ver, aquí digamos que en la primera valoración que es con la reducción, pasaría esto. En la muestra tenemos que hay hierro más 2 y también hay hierro más 3. Entonces, al hacer la reducción, pues el hierro más 2 sigue siendo hierro más 2, o sea, no le pasa nada. Pero el hierro más 3 se convierte en hierro más 2. Por lo tanto, cuando se adiciona el dicromato va a producir la oxidación de todo el hierro más 2 a hierro más 3. Todo. Ahora, sin reducción, pues en la muestra otra vez yo puedo tener hierro más 2
y puedo contener hierro más 3. Como no hay reducción, el dicromato de potasio solamente va a oxidar este, porque a este no le pasa nada, no reacciona. La razón es que ese hierro no se puede oxidar más. Por lo tanto, en la valoración donde no hay reducción previa, el que reacciona es únicamente esto. Por eso diría que el volumen gastado en el total, pues es más grande que el volumen gastado solamente en el hierro más 2. Y pues aquí es relativamente simple, ¿no? El hierro más 2 se calcula a partir del volumen gastado del valorante en la segunda valoración o en la valoración sin reducción. Mientras que el hierro 3 tendríamos que tomar el hierro total y restarle el hierro más 2. Si las alícuotas son iguales, pues podríamos restar volúmenes, pero no siempre será así. Entonces vamos a hacer pues un ejemplo de cálculo de cada uno. A ver, vamos para este ejemplo. Pero era que puedo hablar un momentico. Sí. Arriba. Ahí arribita del hierro más 3. Listo. Ahí. Bueno, entonces el ejemplo va en el siguiente. A ver, supongamos que una muestra líquida, vamos a escribirlo en azul. Vamos a poner un volumen de, no sé, 20 mililitros de una solución líquida. Se sometieron a reducción. Hay varios reductores, por ejemplo, el de Zimmermann, ¿no? Hay otro que es el reactivo de Jones, que recuerdan que vimos que era una mezcla de una amalgama con mercurio. A ver, con el reactivo de Jones. Igual podría ser el reductor de Zimmermann, por ejemplo, ¿no? La valoración consume, a ver, pongamos 12,5 mililitros de dicromato de potasio, 0,1 normal. ¿Sí? Ahí está. 20 mililitros de solución se sometieron a reducción que reactivo de Jones. La valoración consume 12,5 mililitros de dicromato de potasio. Otra. ¿Qué pasó? Aquí se me movió mientras estaba guardando. Otra alícuota igual, o sea, de 20 mililitros, se valoró directamente. ¿Qué significa que se valoró directamente? Significa que no se le adicionó ningún reductor. Consumiendo 8,3 mililitros del mismo valorante. Vamos a calcular los dos porcentajes. Los porcentajes de hierro más 2 y de hierro más 3. Como se trata de una solución líquida, pues los porcentajes serán masa a volumen, ¿no? Bueno, entonces podemos hacer pues como un esquema de lo que nos están resumiendo allí, ¿no? La primera alícuota fue con reducción.
Y allí está escrito, ¿no? Aquí está. Se trató, se sometieron a reducción o se trató por el método de Jones. Bueno, hay varias formas de decir lo mismo, ¿no? Y esta muestra gastó 12,5 mililitros de dicromato de potasio. 0,1 normal, que aquí creo que faltó normal. En la segunda alícuota, directa o sin reducción, es lo mismo, no hay reducción química, se gastaron 8,3 mililitros del mismo dicromato. En la primera alícuota, la cantidad de muestra valorada fueron 20 y en la segunda también fueron 20 mililitros. Y pues el valorante usado es el mismo, ¿no? 20 mililitros de muestra en cada caso y el valorante 0,1 normal en cada caso. Bien, entonces les decía que cuando la valoración se hace después de la reducción, lo que se determina es el hierro total. Pero cuando se hace directamente, lo que se determina es el hierro más 2. Entonces, podemos calcular el hierro más 2 primero, ¿no? ¿Con cuál de los dos volúmenes se calcula hierro más 2? ¿Con 12,5 o con 8,3? Con 12,5. 12,5 es el gastado después de la reducción. Eso implica que es el hierro total, no el hierro más No, 2. no, no, será con el otro. ¿Sí? Bueno, aquí sí espero que tengan mucho cuidado, porque recuerden lo que ha pasado en los otros. Esta tarde ustedes van a hacer un taller sobre estos cálculos. Recuerden, lo único que deben hacer es tomar los datos y convertirlos en una concentración. Y eso es lo que se va a evaluar. Y esto que les estoy mostrando en este momento es lo que van a tener que hacer esta tarde. Entonces, para el hierro más 2, pues el volumen de valorante que se gastó en el hierro más 2 es el de 8,3. Entonces podríamos decir que los equivalentes de hierro más 2 serán iguales a 8,3 mililitros multiplicado por la normalidad, que es de 0,1 equivalentes por litro. Esto nos va a dar 0,83 miliequivalentes. ¿Sí? Bueno. El porcentaje, pues, lo podemos hallar como hierro más 2. Volumen de muestra fueron 20 mililitros. Y pues podemos pasar esos miliequivalentes a gramos con la masa molar del hierro, ¿no? Que es de 55,847 gramos por cada un equivalente o mil equivalentes, ¿no? Aquí de una vez estoy convirtiendo esto a gramos y lo multiplico por 100 y ahí tengo el porcentaje de hierro más 2. Ahí sí espero que me digan cuánto es. A ver, 0,23. 0,23 gramos por cada 100 mililitros, ¿no? De hierro más 2. Entonces, de el volumen gastado en la valoración cuando no hay reducción, 8,3 es de donde se calcula el hierro más 2. Y no quiero simplemente que eso sea como automático, como una cosa para recordar. No, es el concepto detrás de esto. Recuerden, el hierro puede estar en dos formas. Puede estar como hierro más 2 o como hierro más 3. La reducción tiene como propósito convertir el hierro que esté como más 3 a más 2. Reducir es ganar electrones, disminuir la carga positiva, ¿no? Pasa de más 3 a más 2, gana cargas negativas. Eso es reducción química, ¿no? Entonces, al reducir el hierro o la muestra, todo el hierro que esté como más 3 va a pasar a hierro más 2. Por tanto, en la valoración, aunque se valore el hierro más 2, recuerden que hay dos tipos de hierro más 2. El que ya estaba como hierro más 2 en la muestra y el que se produjo a partir de la reducción del hierro más 3. Por eso, el dicromato los va a convertir a ambos a hierro más 3.
Por lo tanto, los equivalentes de valorante serán iguales a los equivalentes de ambos, de hierro más 2 más los equivalentes de hierro más 3. Originales, ¿no? No este hierro más 3 al final, porque pues es el único producto de la oxidación, hierro más 3. Estoy refiriéndome a estos que habían originalmente. Aunque se esté valorando solo hierro más 2, recuerden que una parte de ese vino del hierro más 3. Por eso digo que el valorante es igual a la suma de los dos. Cuando se hace una valoración directa, sin reducción, pues el único de los dos presentes en la muestra que puede reaccionar es el hierro más 2. El hierro más 3 no reacciona porque no se puede oxidar más. A hierro 5, 6, no. Y pasar a hierro 2 no implicaría una oxidación, sino una reducción. Y recuerden que el dicromato es un agente oxidante, solo oxida al hierro, ¿no? Particularmente. Entonces, en la valoración sin reducción, se determina el hierro más 2. Por lo tanto, aquí los equivalentes del valorante serán iguales solo a el hierro más 2. Y esa es la razón por la que acá yo usé el valorante gastado, que fueron 8,3 mililitros, para el hierro más 2. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se calcula el hierro más 3. Sabemos que los 12,5, que es el volumen, los 12,5 mililitros se gastan tanto en el hierro más 2 como en el hierro más 3 que hay en la muestra, ¿no? Como el volumen de la muestra es el mismo, entonces yo puedo restar equivalentes, ¿no? Y pues incluso también puedo restar volúmenes porque las normalidades son iguales. Entonces sería algo como esto. A ver, la normalidad por el volumen del valorante serán iguales a los equivalentes de hierro más 2 más los equivalentes de hierro más 3. ¿Sí? Los de hierro más 2 yo los tengo, que son estos 0,83. ¿Que de dónde salieron? Salieron de 8,3 por 0,1. Entonces, estos son 12,5 por 0,1 igual a ¿qué? A 0,83 más los equivalentes de hierro más 3. Que eso sí, pues no los conozco, ¿no? Entonces, de acá, esto sería 1,25 igual a 0,83 más los de hierro más 3. Por lo tanto, los equivalentes de hierro más 3 serán 1,25 menos 0,83. ¿Y eso cuánto les da? Cero coma 42. 0,42. Listo. Y pues ya con esos equivalentes, pues podemos calcular el porcentaje de hierro más 2. Que sería 0,42 mil equivalentes por 55,847. Es lo mismo, no importa si tiene carga más 3 o más 2, es la misma sobre un equivalente o mil equivalentes sobre el volumen de muestra y por 100. Y ahí tendríamos el porcentaje de hierro más 3, no más 2. Hierro más 3. ¿Cuánto? 0,116. 1,116 gramos por cada 100 mililitros. Entonces, pues podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos haber calculado esto de otra forma. Por ejemplo, yo sé que el volumen gastado en el hierro más 2 fue de 8,3 mililitros. Y sé que el volumen total fue de 12,5 mililitros. Como ambos fueron del mismo valorante, que es de 0,1 equivalentes por litro, yo podría decir algo como esto, que el volumen de ese valorante gastado en el hierro más 3 es igual a 12,5 mililitros menos 8,3 mililitros. Y eso me debería dar 4,2, ¿no?
Y pues hacer esto del porcentaje de el hierro más 3 como 4,2 mililitros por la normalidad que es 0,1 por la masa molar sobre el número equivalente o el peso equivalente sobre 1000 equivalentes por 100 sobre 20. Y pues esto nos debe dar lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, pues restar volúmenes podría ser más simple, ¿no? Que restar equivalentes. Pero hay unas condiciones especiales, o aquí les voy a poner. ¿Cuándo restar volúmenes? Profe, ¿puedes subir un momentico, porfa? Sí, ya voy. Sí, profe, es que vas un poquitico rápido. Ok, Y si da lo mismo, profe. listo. Listo, profe. Listo, entonces aquí vamos con las condiciones. ¿Cuándo restar volúmenes? La primera, Cuando es la misma alícuota. la misma porción de muestra. Y la segunda es que es el mismo valorante. A ver, y pues esto es importante por lo siguiente. Por ejemplo, la que siempre va a ser, a ver, cuando restar volúmenes es en esto, misma porción de muestra y mismo valorante. Los equivalentes totales son iguales a los equivalentes de hierro más 2 más los equivalentes de hierro más 3. ¿Cierto? Estos serán normalidad del valorante por el volumen gastado, digamos lo total, ¿no? Esto será normalidad del valorante por el gastado únicamente en el hierro más 2. Y pues estos no se titulan, esos se determinan indirectamente, ¿no? Entonces miren que los equivalentes de hierro más 3 son iguales a la normalidad del valorante por el volumen en la titulación total menos la normalidad del valorante por el volumen en la determinación del hierro más 2, o sea, en la directa, ¿no? Entonces miren que yo puedo factorizar la normalidad del valorante solo cuando es la misma, ¿no? Y el resultado será que pues yo resto los volúmenes y los multiplico por las. Entonces esto es importante. Debe ser el mismo valorante. Porque si, por ejemplo, en la primera valoración utilicé un valorante y en la segunda otro, no puedo restar volúmenes. Tengo que restar equivalentes. Los equivalentes los puedo restar siempre que cumpla la primera condición, la misma porción de muestra. Si las porciones de muestra son diferentes, recuerdan que les mostré que hay que hacer un escalamiento. Es decir, llevar el volumen de una a la otra o, bueno, lo que sea. Bien, aquí en la plataforma de Classroom yo he puesto unos ejercicios, se llaman así, ejercicios redox. ¿Qué hay allí? Están los ejercicios del capítulo de el dicromato, el 30, y los del permanganato, que no me acuerdo qué capítulo. Con permanganato el 28 y con dicromato el 30. Y pues hay otra hojita de ejercicios que se llama ejercicios métodos con permanganato y dicromato. Entonces, en este caso, creo que es el último ejercicio. Bueno, ahorita vuelvo sobre el número 1, pero por ahora... Bueno, no, yo creo que en este caso nos vamos con el ejercicio número 7. Entonces, en el ejercicio número 7 es como lo que hay en el análisis de esta tarde, ¿no? Una muestra mineral da la masa, contiene los dos. Miren, aquí podemos decir que tiene hierro más 2 y hierro más 3. Aquí está como más 3 y aquí está como más 2. E impurezas. ¿Qué significa esta aclaración de que tiene impurezas? Impurezas o inertes, es otra forma de decirlo. Significa que el porcentaje de este más el de este más el de las impurezas es 100. Por lo tanto, los porcentajes de estos dos no pueden sumar 100.
porque haya otras cosas, o al menos no más de 100, ¿no? Bueno, entonces dice que 0.6 gramos se disuelven en ácido y se trata por el método de Zimmermann-Reinhardt. ¿Qué significa esto? En otras palabras, que hay reducción. Y se valora con una solución de dicromato preparada disolviendo 0.26 gramos de dicromato sólido con una pureza del 99,5 en agua destilada hasta 50 mililitros. Toda esta formación que hay acá es para determinar la normalidad del dicromato. El primer paso que ustedes deberían cumplir, porque este es un ejercicio que ustedes van a resolver, es a partir de la masa, la pureza y el volumen, calcular la normalidad del dicromato que se usó en este análisis. Estos 11,1 mililitros se gastaron en la muestra reducida. Aquí dice, otra muestra del mineral de 0.3 gramos se disuelve en ácido y se valora con la solución de dicromato gastándose 2 mililitros. Entonces aquí pueden ver que hay dos cosas claves. La primera, toda la primera parte hasta acá es para calcular el hierro total, porque el volumen de valorante se gastó después de la reducción. En la otra muestra no hay reducción. O sea que en esta otra muestra se está determinando el hierro más 2. Otra cosa para resaltar, la primera muestra es de 0.6, la segunda muestra es de 0.3. Entonces deben hacer un escalamiento. Por ejemplo, si en la segunda valoración, como está aquí escrita, se gastaron 2 mililitros sobre una muestra de 0.3, ¿cuánto se hubiera gastado si en lugar de 0.3 de esa muestra se hubiesen tomado 0.6? ¿El doble o la mitad? Porque pues la relación entre 0.6 y 0.3 es de 0.6 es el doble, ¿no? ¿Cuánto se habían gastado en lugar de 2? ¿1 o 4 mililitros? 4. 4, ¿cierto? Porque es más muestra, más se ha de gastar. O sea que ustedes ya de entrada podrían decir, volumen gastado total, 11,1. Volumen gastado en otra porción igual, 4. La pregunta es, ¿se pueden restar ya los volúmenes o no? Miremos las condiciones, ¿no? ¿Cuándo restar volúmenes? Cuando sea la misma porción de muestra. O sea que de entrada yo no puedo restar 11,1 restarle 2. ¿Por qué? Esta porción de muestra es diferente a esta. Pero una vez haga el escalamiento, ya la primera condición se cumple. Ya es la misma porción de muestra, 0.6 gramos en ambos, ¿no? Ahora, es el mismo valorante. ¿Sí? Sí. Sí, o sea que yo después podría decir, con 11,1 determino el hierro total y con 4 el hierro más 2. Y con la resta entre 11,1 menos 4 determino el hierro más 3. Entonces, hagamos un resumen acá de lo que ustedes van a hacer. A ver, ese es el ejercicio 7. Ejercicio 7. Entonces, a partir de 11,1 mililitros es el hierro total, o sea, hierro más 2 más el hierro más 3. Es decir, el hierro más 2 viene del este y el hierro más 3 viene de este. Y con los 2 mililitros, que esto fue lo que ustedes hicieron, miren, 2 mililitros dividido 0.3 gramos, ¿no? Y multiplicaron por 0.6 gramos, o sea, 4 mililitros. Estos mililitros son los equivalentes únicamente de hierro más 2. ¿Por qué? Pues porque no hubo reducción. Es decir, que a partir de los 4 mililitros se gasta o se puede calcular el contenido de óxido ferroso. Si restan estos dos, a partir de la resta se determina el del óxido férrico, que es el más 3. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que deberían hacer. No sé si tienen preguntas antes de que ustedes procedan a realizar. Bien, entonces voy a darles un par de minutos para que trabajen ese ejercicio. Recuerden, el ejercicio 7, aquí está en la pantalla, o si no, allá en Classroom está.
Bueno, entonces lo primero que deben haber calculado es la normalidad. ¿Cuánto dio la normalidad? Era punto 1055. Punto Sí, como 1055, 105, profe, a mí también. así, ¿no? Bueno, entonces lo que debieron haber hecho fue haber tomado, pues, básicamente copiar lo que les mostré ahora del quiz, ¿no? Tienen, Pero de medio diferente. bueno, entonces revisemos eso. La masa es de 0.26 diluido hasta 50 y 99,5. Entonces, tengo 0.26 gramos de un producto, ¿cierto? Que tiene dicromato de potasio, pero únicamente 99,5 gramos de los 100, por cada 100, es de dicromato de potasio. Profe, 0,26. Sí. Preparada disolviendo 0,26 gramos de él, ¿no? Ahí faltaban las unidades, pero digamos que son gramos. Ah, ya, sí. Y estos son 6 equivalentes, 294,2. Sí, profe. Y dividido 0.05, ¿no? Entonces esto es de donde salió el 0,1055. De ahí salió. $99,5, 6 equivalentes, y bueno, da eso, ¿no? Ahora, en la valoración con reducción, la masa de muestra fueron 0.6 gramos y de ese dicromato que acabamos de calcular la normalidad se gastaron 11,1 mililitros. Entonces, bueno, y sin reducción, de una muestra de 0,3 se gastaron 2 mililitros. Y aquí fue pues donde discutimos que si la muestra fuera de 0,6 gramos, el volumen gastado hubiese sido 4, ¿no? Sí, profe. 4. Entonces, de acá podemos calcular. Recuerden que sin reducción se calcula el hierro más 2, que es de el óxido férrico, perdón, ferroso. Entonces, podríamos decir que 4 mililitros por 0,1055, que es la normalidad que nos dio, estos son iguales a los equivalentes de hierro más 2. O sea, ¿cuántos? 4.22 por 10 a la menos 4 equivalentes. Ah, pero yo lo estoy tomando en litros. Sí, no sé por qué no les gustan los 1000 equivalentes. ¿4, qué? 22 por 10 a la menos 4. Ah, o sea, 1000 equivalentes serían 0,422. 1000 equivalentes, ¿no? Bueno, sí, porque igual hay que pasarlo a gramos, a miligramos después. Pero hay que tener en cuenta que estos son exactamente iguales a los equivalentes del óxido ferroso, ¿sí? Porque vienen de allá, ¿no? Entonces, la masa de óxido ferroso serán 0.422 mil equivalentes por, pues, la masa de ese, ¿no? Que sería, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es la del óxido ferroso? 71,844, profe. 71,844 gramos y tiene un solo equivalente, ¿no? ¿Cuánto entonces da la masa, en este caso en miligramos, ¿no? ¿Cuánto es esa masa? 30,318. Miligramos, ¿no? O sea, dividiéndolo por 1000, 0,03318 gramos, ¿no? Listo. Entonces, bueno, aunque yo creo que, no, bueno, como quieran, ¿no? Miligramos o gramos. Ahora, porcentaje. Si yo uso mi masa en miligramos, pues lo divido por la masa de muestra. ¿Y cuál de la masa de muestra? ¿0.3 o 0.6? 0,6.
Sí, porque el escalamiento lo hicimos hacia 0.6, o sea, 600 miligramos, ¿no? Que son 0.6 gramos. Y eso da que como un 2% o algo así. 5,053. ¿Así? 5, 3, 5. Ah, sí, 5. ¿5 coma qué? 5,053. Por ciento. Eso es masa a masa. Y ese es el porcentaje de óxido ferroso en la muestra. Ahora, vamos con el otro, ¿no? Para calcular el porcentaje de óxido férrico, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que 11,1 fueron los mililitros gastados en los equivalentes de los dos, tanto del hierro más 2 como del hierro más 3. Esto está como un poquito lento. Llegar allá y hace media hora hice un rectángulo sobre el 11,1 y todavía no ha aparecido. Pacientes. Bueno, 11,1 es el volumen gastado en los dos. Entonces, para calcular el porcentaje de óxido férrico, esto está demasiado lento. Dice mi conexión a internet. No, se está conectado donde debería. Ah, este es el problema. Estoy conectado a una red más lenta. Ya la voy a actualizar. A ver si... Bueno, aquí... Bueno, ahora sí. Entonces, para determinar el contenido de óxido férrico, pues este está relacionado con los equivalentes de hierro más 3. ¿Sí? Entonces, recuerden que los equivalentes totales son iguales a los equivalentes de hierro más 2 más los equivalentes de hierro más 3. Los totales serían 11,1 por 0,1055. Y los de hierro más 2, pues ya los teníamos, ¿no? Que era 4 mililitros por 0,1055, más los equivalentes de hierro más 3. Entonces aquí era donde podíamos restar volúmenes, ¿no? Porque si despejamos de allí los equivalentes de hierro más 3, sería 11,1 por 0,1055 menos 4 por 0,1055. Como la normalidad es la misma, pues hubiese sido lo mismo restar los volúmenes y luego esa resta multiplicarlo por la normalidad. Bueno, ¿cuánto dan esos equivalentes de hierro más 3? $0,75. 0,75 mil equivalentes. Y aquí era la parte donde nos podremos equivocar. Vamos a calcular la masa, porque estos son iguales a los equivalentes del óxido férrico, F2 o 3, ¿no? Porque aquí es donde está el hierro más 3. Aquí está como hierro más 3. Entonces, para calcular la masa usamos esos equivalentes, pero usamos el peso equivalente del óxido férrico, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es la masa molar? 159,69, profe. 159 gramos, ¿no? ¿Y cuántos equivalentes? 2 equivalentes. 2 equivalentes. Entonces, recuerden, el hierro, un átomo de hierro o una mol de hierro tiene un equivalente porque pasa de más 2 a más 3.
¿cierto? Pero esta molécula tiene F2, o sea, tiene 2 hierros, por eso es 2 equivalentes. Y eso nos da la masa del óxido férrico. ¿Cuántos miligramos? 59,88. Miligramos. Y ahora el porcentaje sería tomar esos miligramos sobre la masa de muestra, que son 600 miligramos por 100. $9,98. 9,98%. ¿Sí? Y ahí pues tenemos el porcentaje de los dos. El del primero 5,053 y el segundo 9,98. Entonces, recuerden, la clave está en identificar que cuando la evaluación es directa, se determina el hierro más 2. Cuando la valoración es después de una reducción, se determina el hierro total. Y para determinar el hierro más 3 hay que restar, ¿no? Del total, restar cuánto de hierro más 2, ya sean más o equivalentes. Bueno, en este caso pues eran equivalentes. Bien, entonces, ¿qué dificultades les significó este ejercicio? ¿Dónde estuvo la parte complicada? La normalidad, pues ya vimos que eran 6 equivalentes. Ahí es donde uno se podría equivocar, ¿no? Bien, no sé si tengan preguntas. Profe, con respecto a las masas, o sea, se divide sobre ¿Con respecto a qué? a la división de las masas para sacar el porcentaje. Ah, sí, las masas de muestra, o la masa de muestra era de 0,6 gramos. Aquí está, 0,6. Estaba la otra de 0,3, pero como en este paso yo hice un escalamiento, es decir, esta sí era 0,6, la segunda era Ah, 0,3, pero cuando yo usé 4, supuse que la masa era el doble, ¿no? Este 4 salió, y ya les había mostrado, de tomar sí, 2 profe. mililitros, dividido 0,3 gramos, ahora por 0,6, ¿cierto? Entonces 4. Entonces, como en ambos casos, o ya, y después podía restar volúmenes porque eran la misma masa, eran 600 miligramos, ¿no? Que son 0,6 gramos. Entonces, por eso dividí por 600. Dividí por 600 porque 600 pues son 0,6 gramos. ¿Sí? ¿Sí, sí fue más claro? Sí, profe. Profe, una duda. Sí. Profe, ¿usted va a subir esto ahora al Classroom? Sí, 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 yo siempre subo el video y aquí el PDF para eso. Profe, entonces el porcentaje que habría para impurezas sería el 84% más o menos. Sí, en los minerales, el compuesto más abundante es este. Sílica o sílice, silicatos en general, representados como SiO2. Entonces, las muestras minerales principalmente tienen metales, ¿cierto? Como en el caso de este de hierro, ¿no? Este y este. Y las impurezas pueden ser cosas inertes como este, o carbonatos, ¿qué más? Óxidos de los metales, ¿no? De muchos metales, de calcio, de magnesio, son como los más abundantes. Entonces, todo lo que no tenga actividad frente a el dicromato se considera como una impureza. O inertes, que es la otra forma. Entonces, sí, el hierro es solamente como un 15%, ahí pues sumando los dos. Y el resto de cosas es todo eso. Entonces, en los ejercicios que ustedes van a ver, habrán ocasiones donde las llamen impurezas,
o las llamarán inertes o material que no reacciona, etcétera, ¿no? Listo, profe, Bien, gracias. miremos a ver qué hay aquí. No, yo creo que... no, creo que los otros ejercicios no tienen... esto del permanganato, esto sí creo que lo tenemos que analizar en detalle, pero eso lo haremos mañana. En la sesión de la clase de mañana me voy a volver un poco a esto que debimos haber tratado la semana anterior, porque en la práctica, ¿qué práctica era? Yo creo que era la práctica 7. La práctica 7 era la determinación de peróxido de hidrógeno. Entonces mañana les voy a hablar un poco de esto, la determinación de peróxido de hidrógeno, y pues haremos ejercicios como estos. Entonces, algo pues que tenía que mencionar de la parte práctica como tal, bueno, los cálculos creo que eso ya está más o menos claro. Pero de la parte de fundamento, había una cosa importante que mencionar y eso estaba en la práctica, ¿no? En esta parte. El uso de los indicadores redox, porque en el caso del permanganato, pues no es necesario, ¿no? Sin embargo, es necesario hacerlo para el dicromato. Los indicadores redox son sustancias que tienen diferente color dependiendo del potencial eléctrico de la solución. Por ejemplo, la que nosotros usaríamos en el laboratorio, la difenilamina, tiene un cambio en su estado reducido, es incoloro, y en su estado oxidado es violeta. Entonces, la solución en el punto de equivalencia se torna violeta. Específicamente, la reacción entre el dicromato y el hierro produce un cambio en el potencial eléctrico de la solución. Pero recuerden, los indicadores ácido-base, por ejemplo, eran indicadores que eran sustancias que en el medio ácido y en el medio básico cambiaban la estructura química. Y esa estructura daba un cambio en la coloración de la radiación que absorbía. Entonces, quiero que veamos potenciales redox. Realmente son los potenciales de reducción los que aparecen en las tablitas, ¿no? Al final de este libro hay algunos, yo quiero específicamente ver si encontramos el de hierro, ¿no? A ver si aquí en esta tablita de potenciales encontramos el de hierro, específicamente el hierro pasando de hierro más 2 y también el dicromato. Bueno, aquí está, ¿no? El dicromato está aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí lo voy a ampliar. Esta es la reacción de la oxidación, ¿cierto? Está dando electrones o ganando electrones, es la reducción. Entonces el dicromato se reduce a cromo más 3 y el potencial es de 1.33. Ahora, ¿cuándo ocurre la reducción del hierro? Y aquí es donde está el valor. Bien. El hierro se reduce o gana electrones de hierro más 2 a hierro más 3 a hierro más 2 a un potencial de 0.77. ¿Sí? Ese es el potencial de reducción, pero recuerden que lo que se produce es una oxidación. El hierro pasa de hierro más 2 a hierro más 3. Cuando se alcanza el punto de esa oxidación, el potencial redox es de 0.77. Si se fijan, el potencial de la difenilamina es 0.76. Entonces, si recuerdan, el punto final de un indicador de ácido-base debía coincidir el pH con el pH en el cual cambiaba, o en el pH en el cual se producía la equivalencia de ácidos y bases. Entonces, para ácidos fuertes y bases fuertes eran 7, pH neutro, ¿no? pH 7. Para carbonatos, bicarbonatos, tenemos que carbonatos estaba como alrededor de 8 y de bicarbonatos como alrededor de 4. Y buscábamos indicadores, por ejemplo, para el de 8,3 o el de 8, que era el de los carbonatos pasando a bicarbonatos, usábamos fenolftaleína, que tenía un punto final como de pH 7, o de 8,3 realmente. Y para el punto bajo del bicarbonato usábamos naranja de metil. Lo que buscábamos era que el cambio del indicador coincidiera con el pH.
Aquí no es diferente la situación, solo que ya no determinamos un potencial de hidrógeno, un pH, sino un potencial eléctrico en la solución. La escogencia del indicador de ese de la difenilamina es porque su potencial coincide con el potencial al que ocurre la oxidación del hierro, que es de 0.77, y este es muy cercano, 0.76. Entonces, aquí están resaltados cuáles otros indicadores podrían usarse en reemplazo de la difenilamina. De hecho, si recuerdan, en la guía de laboratorio había una lista de los indicadores que se pueden usar y estaban estos tres. Y la razón de la escogencia de estos tres es porque sus potenciales están muy próximos a 0.77, que es el potencial de la oxidación del hierro. Por eso, la escogencia de los indicadores. El cambio, pues, es muy neto. Ese cambio es, la solución es incolora. Cuando se comienza a adicionar el dicromato, la solución se torna ligeramente verde por el bromo más 3 que se produce. Pero cuando ya no hay más hierro, el potencial de la solución cambia y hay un cambio de color. La solución se torna violeta y en ese punto se para la adición. Esta es una de las prácticas que hay propuestas para realizar en cuanto sea posible. Yo no sé si, no creo que no les he hablado de eso. La universidad ha tomado la decisión de aplazar la realización de esas prácticas a partir de la primera semana de noviembre. O sea que lo que teníamos programado para arrancar esta semana o la próxima se aplazó 2 semanas. Igual me imagino que unas 2 semanas antes o una semana antes de que llegue el día, ellos evaluarán cómo está la situación y decidirán si realmente haremos las prácticas o no. Eso pues en cuanto a la realización de las prácticas. Pero esta determinación del dicromato o del hierro con dicromato es una de las prácticas que está propuesta, ¿no? La razón pues es, digamos, la facilidad con la que se puede preparar el patrón. Recuerden que el dicromato es un patrón primario, se pesa, se disuelve y listo. El permanganato requiere un poco más de trabajo, entonces esa práctica de permanganato es muy extensa. Entonces era simplemente preparar la solución de dicromato por el método directo. Entonces, por ejemplo, en el taller, que todavía no está activo, pero se los puedo mostrar, ustedes van a encontrar los datos y el reporte, ¿no? Entonces, ¿qué datos van a encontrar en el taller? Van a encontrar cómo preparar el dicromato. Entonces, aquí tienen masa de dicromato del 99.5 y se prepararon 50 mililitros. O sea que cada uno, a partir del dato que le corresponda, calcula su normalidad. Tenemos acá del análisis de una solución que tiene hierro más 2 y hierro más 3. 3 volúmenes valorando sin reducción. Por eso ya aquí los he rotulado como valoración directa y están los 3 volúmenes. Esa solución en teoría es líquida. El volumen de muestra es el mismo que dice el procedimiento. O sea que aquí dirán, ay, ¿cuánto es el volumen de muestra? No, vayan a la guía y miren en la guía cuánto volumen de muestra debían tomar. Ese es el volumen de muestra que debemos tener. Como se trata de volúmenes alícuotas iguales, en ese caso sí pueden promediar los volúmenes. Cada grupo de datos, promediar los 3 volúmenes de la evaluación directa y con eso calcular el porcentaje de, no sé, ustedes ya decidirán. Y están 3 repeticiones para la evaluación después de reducción. Entonces, con esos datos ustedes deben reportar el contenido de hierro más 2 y hierro más 3 en esa solución. Algo importante para resaltar, como hubo una cancelación, bueno, yo no sé si se llama la cancelación, porque la estudiante realmente nunca asistió a clase, entonces ya son solamente 12 estudiantes. Por lo tanto, los que estaban del 8 en adelante, creo, cambiaron. Entonces deben revisar bien que sus datos correspondan a la nueva lista, ¿no? Creo que hasta el 7 están sin modificaciones. La estudiante que estaba matriculada y que nunca asistió era el número 8. O sea que en adelante el 8 ya es Juan Eduardo, el 9 es Aymar, el 10 es Cristian y el 11 es Rodian. Entonces, para que usen adecuadamente los sets de datos de cada uno. Entonces, el taller de esta tarde aparentemente es más sencillo. De igual forma va a estar disponible. Sí. Tengo 2 preguntitas. Sí. Esa masa que se ve ahí, que dice que es del dicromato, es la que vamos a usar para hallar la normalidad Sí. del mesurante, ¿cierto? Ajá.
Sí. Y la otra es la valoración directa, es la que va con la reducción. No. Directa es sin reducción. Mire que la otra columna dice valoración después de reducción. Ah, ya, ya, ya. Y esta Listo. valoración directa es sin reducción. Y los volúmenes que se encuentran ahí entonces se van a promediar. Sí, cada serie, ¿no? O sea, los de la evaluación directa entre ellos se pueden promediar y los de evaluación después de reducción también. Ah, listo, profe, gracias. Sí, yo les puedo mostrar, de hecho, puedo hacerlo mañana, porque es que algunos, por ejemplo, la normalidad del ácido clorhídrico de los métodos Warder y Winkler hicieron por medio de las masas y por medio de los volúmenes. Yo traté de mostrarles ahí en una solución que no es lo mismo. En este caso sí es posible promediar, precisamente porque el dicromato es el mismo y porque el volumen de muestra o la porción de muestra en cada caso es exactamente la misma. En el caso de la valoración del ácido clorhídrico, cada masa era diferente, entonces no se podían promediar los volúmenes. Bien, entonces con esto terminamos por hoy y recuerden, yo estoy igual pendiente de sus comentarios durante la organización del taller para que terminen pues, y hagan el reporte. Esto relativamente es muy simple, pero sean muy cuidadosos en los cálculos. Recuerden que se califica por porcentaje de error. Esto, si lo hicieron bien, el porcentaje de error debe ser del 0% o el 1%, algo así. Entonces, para que no tengamos problemas con eso. Que tengan entonces una feliz tarde y estamos en contacto durante la realización del taller. Hasta luego.